Continuando con nuestra serie Los secretos del Evangelio que todos debemos saber, hoy nos toca tratar el tópico número 6 titulado La verdad sobre el pecado. Vamos a continuación a ver algunas definiciones respecto a lo que es pecado y a lo que significa y cómo afecta en nuestras vidas, ¿verdad? Punto número 1, encontramos que pecado es ir contra la voluntad de Dios. Punto número 2 es hacer aquello que sabemos que no debemos hacer. Punto número 3, pecado es desobediencia a la palabra de Dios, a los principios de Dios y a lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Punto número 4, el pecado es alejarnos de Dios e ignorar lo que Dios nos habla, nos pide y nos dice, ¿verdad? A través del Espíritu, por medio de la palabra. Punto número 5, pecado es todo aquello que nos separa de Dios, alejándonos de la vida y arriesgando a que algo muera en nosotros. Encontramos estas 5 definiciones en principio, sabemos que hay muchas más, pero vamos a detenernos en esto y vamos a hablar un poquito de todo aquello que tiene que ver con el pecado, con lo que nos aleja de Dios y de su presencia. Pecado es todo aquello que impide y que interrumpe nuestra relación con Dios. Pecado es todo aquello que dejamos de hacer y que ignoramos, que tiene que ver con una buena relación con nuestro Padre Celestial. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos de pecado y encontramos en las Escrituras muchas formas en las que el pecado se manifiesta en el hombre, ¿verdad? Y mientras preparaba esta enseñanza y mientras estudiaba en ella, viene a mi mente cómo el diablo tentó a Jesús para que Jesús pecase y no hiciese la voluntad del Padre en su vida. Entonces vemos que Jesús fue tentado en el desierto luego de pasar 40 días y 40 noches sin comer, sin beber. Luego de ese tiempo, dice la Biblia, después de eso, dice, apareció el tentador para tentarlo a Jesús. Entonces encontramos que el diablo, el tentador, siempre viene al hombre en los momentos más vulnerables en su vida, en los momentos de soledad, en los momentos de necesidad y de escasez, en los momentos donde uno tiene que pasar las peores pruebas de la vida, en los momentos de tristeza, de angustia, de confusión. El infierno aparece con el tentador para provocar en nuestras vidas el deseo, o mejor dicho, la excusa para hacer aquello que no debemos hacer. Lo que el tentador quiso hacer con Jesús en el desierto fue que Jesús no hiciese lo que tenía que hacer o hiciese aquello que no debía hacer. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de esta enseñanza, ¿no? De esta enseñanza en las Escrituras de cómo Jesús logró vencer al tentador y no caer en pecado. En otras palabras, usted y yo vamos a caer en pecado, vamos a cometer pecado cuando nosotros hacemos y permitimos al tentador que plante la semilla, es decir, ponga en nosotros la excusa para hacer aquello que no debemos hacer. Cuenta una anécdota, dice que las aves del cielo pueden hacer sombra en tu cabeza. Lo que el hombre no tiene que permitir es que posen en ella y hagan nido en nuestra cabeza. ¿Cuánta diferencia hay en que hagan sombra? Es decir, vengo a decirte en esta hora que tener malos pensamientos, tener pensamientos de pecado, tener pensamientos de lujuria, tener pensamientos de desobediencia, tener pensamientos que no debemos tener, no son pecado en nuestras vidas, sino que se convierte en pecado en nosotros cuando permitimos que ese pensamiento haga nido en nuestras vidas para luego justificar lo que hacemos.
tener malos pensamientos, tener malos deseos. Son cosas que van a venir a nuestra vida siempre, aún en los hombres de Dios como de aquel que recién empieza. El secreto de esto es vencer los malos pensamientos y no permitir que la semilla que se está queriendo meter en nuestra cabeza dé fruto. Lo que nosotros debemos hacer es resistir, dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de ustedes, y él huirá de vosotros, y él huirá de nosotros. El secreto para no caer en pecado es resistir a los malos pensamientos, a los malos deseos, a las malas ambiciones. Y cuando nosotros resistimos a todo esto, entonces nosotros pasamos a ser, como dice la palabra del Señor, más que vencedores. El secreto para vencer toda tentación que luego se convertirá en pecado es resistir, es soportar, es permanecer fiel a Dios y en su palabra. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses: oren en todo tiempo, den gracias en todo tiempo. Lo que está diciendo es: mantengan su mente y su corazón lleno de las cosas de Dios, porque cuando su vida no esté llena de Dios, se va a llenar de aquellas cosas que a Dios no le agrada, que aquellas cosas que lo único que harán es dar fruto y no fruto digno de alabanza para Dios, convirtiéndose en la excusa para cometer el pecado y hacer aquello que nosotros no debemos hacer, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las Escrituras, encontramos al apóstol Pablo diciendo: yo sé que en mi carne no mora el bien, ¿verdad? Entonces encontramos en ellas que el hombre está inclinado a pecar, a cometer pecado, a hacer aquellas cosas que no debemos. Nosotros encontramos en las Escrituras y encontramos en la realidad del ser humano que el pecado comenzó en el principio por alguien que desobedeció al mandato de Dios, permitiendo que el diablo venga a convertirse en el señor de este mundo, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo, es el que gobierna este mundo, es el que tiene el control de esta tierra. Por eso nosotros, desde el momento en que Cristo se convierte en el Señor de nosotros, pasamos a ser parte del reino de los cielos, embajadores de Cristo, que vivimos en esta tierra, en una tierra donde mora el pecado. Y a continuación que los tiempos van avanzando y que el mundo está avanzando, vamos encontrando, y si estudiamos un poco la historia de la humanidad, vamos viendo que el pecado va ganando terreno y va ganando dominio sobre la tierra. Vivimos en tiempos peligrosos donde muchas cosas, donde, como dice Isaías, hoy en este tiempo llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Entonces muchas veces muchos somos engañados y muchos somos atrapados por el sistema de este mundo y permitimos que aquello que no agrada a Dios gobierne nuestra mente, gobierne nuestro corazón, gobierne nuestra casa, gobierne nuestro matrimonio, gobierne nuestros hijos, y entonces el pecado tiene dominio y control de todas esas cosas, de todo aquello que realmente no tiene que estar allí. Jesús enseña en la palabra que cuando un espíritu, que cuando un demonio, que cuando una autoridad espiritual sale del hombre, cuando aquello que en nosotros ha morado por mucho tiempo sale de nuestra vida, sale un ente, sale una autoridad espiritual, sale un demonio, sale un espíritu, dice que anda dando vuelta porque no tiene dónde morar. Y cuando sale de nosotros, cuando sale de la persona, el Espíritu de Dios entra en nosotros, y todo lo que el Señor hace en nosotros lo limpia, lo ordena, lo perfecciona. Por eso es tan importante entender que debemos mantener, debemos estar ocupados, debemos
hacer todo aquello que corresponde para que la presencia del Señor no salga de nuestra vida, porque cuando nosotros hacemos o nosotros no cuidamos nuestra relación con el Señor, el Espíritu del Señor tiene que salir de nosotros, y ahí es la historia donde dice que aquel Espíritu anda dando vuelta buscando donde posar, y como no encuentra, vuelve a su casa. Y si nosotros no estamos llenos de Dios, no estamos llenos de la palabra de Dios, no estamos llenos de vida espiritual, hermano querido, aquel espíritu que salió, aquello que salió de nosotros, nos va a encontrar limpios, ordenado, nos va a encontrar vacío y va a encontrar la puerta abierta. ¿Y sabe qué va a hacer? Dice las Escrituras que va a salir, va a buscar 7 peores que él para volver y tomar el control de su vida. Entonces, el estado siguiente de la persona va a ser peor que el principio. Esto ya lo hemos comentado en otros tópicos, pero cuán importante es entender que en nosotros está el permitir que el pecado entre a nuestras vidas. El diablo siempre va a andar como león rugiente buscando el momento perfecto para poder devorarnos. En otras palabras, para poder entrar en nosotros, tener dominio de nuestras vidas y llevarnos a una vida de miseria y de pecado. Es por eso que nosotros debemos entender que debemos resistir al diablo. Debemos resistir al pecado. Mire, en nosotros hay 3 tipos de pecado, o 3 tipos de puertas por la cual el pecado entra en nuestra vida. Uno es la herencia adámica, es que en nosotros, dice el rey David, dice en Salmo 51, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo el rey David es, en nosotros ya hay una naturaleza de pecado, nosotros ya hemos nacido, ya hemos sido formados en pecado, por lo cual es una puerta por la cual el diablo tiene poder y autoridad para entrar y hacernos pecar. Nosotros debemos cerrar esa puerta. ¿Sabes cómo se cierra esa puerta? Dice Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En otras palabras, cuando nosotros venimos al Señor, la vida de pecado que había en nosotros, en nuestra naturaleza humana, muere y nacemos de nuevo y comenzamos a vivir una vida en el Señor. Ahora bien, en nosotros está la carne. La carne es aquella que tiene poder de resurrección, ¿sabía usted? La carne nosotros la matamos todos los días, la carne nosotros la vencemos todos los días, pero todos los días la carne resucita, revive para venir a querer hacernos pecar y alejarnos del propósito de Dios. Vamos a explicarlo mejor esto. En nosotros, en nuestra naturaleza humana, está el deseo por lo que hay en nosotros desde el principio, desde la desobediencia de Adán, hay en nosotros la naturaleza y el deseo de pecar. Y siempre va a estar allí queriendo, ¿vio como el pasto? Cuando nosotros cortamos el pasto, limpiamos el terreno y dejamos todo muy lindo, y luego pasa unos días y vuelve a crecer, así es el pecado. Está aquí adentro, siempre queriendo florecer, siempre queriendo crecer, pero en nosotros está que todos los días debemos cuidar en la tierra, debemos cortar el césped, debemos sacar todo aquello que mañana nos traerá problema en nuestra relación con el Padre. Punto número 2, o puerta número 2 por donde entra el diablo, es por la herencia familiar. Dice la palabra del Señor que hasta la 3ª y 4ª generaciones, tanto las maldiciones como las bendiciones te alcanzarán. Entonces, cuando en nuestros antepasados, en nuestros padres, en nuestros abuelos y aún en nuestros antecesores hayan cometido pecado, hayan hecho
pactos, hayan hecho cosas que a Dios no le agrada, han permitido que una maldición venga sobre su vida hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es tan importante conocer de dónde venimos, de quiénes somos, cómo es nuestra familia, y entender que si en ellos ha habido pecado, hay una puerta de maldición, que a muchos no les gusta este tema y muchos no están de acuerdo, pero hay una puerta de maldición abierta en nuestras vidas por la cual el diablo tiene poder y autoridad. Tiene un acta de decreto que le permite entrar a su vida. Y si sus padres fueron alcohólicos, usted tendrá problemas con el alcohol. Y si en su familia hubo promiscuidad, en usted habrá problemas y deseo de cometer y hacer esos pecados que no se deben. Si en sus antepasados hubieron trabajos con el ocultismo, hay espíritus y entes espirituales que lo perseguirán a usted, queriendo llevarlo, tentarlo y hacer que usted vuelva a cometer las mismas faltas y errores. Entonces, nosotros debemos entender que debemos conocer de dónde venimos y pararnos en la presencia del Señor, que se nos revele cuáles son las puertas abiertas a nuestras vidas y cerrarlas en el nombre del Señor, para que el diablo no tenga poder y autoridad para entrar y gobernar nuestras vidas. Y si hay algún espíritu que nos haga tentar, echarlo fuera en el nombre del Señor y cerrar la puerta. La tercera puerta por la que el diablo tiene poder y autoridad para entrar a nuestras vidas es justamente son aquellos pecados que nosotros cometemos. Son las faltas que nosotros hacemos. Dice la palabra del Señor que el diablo busca nuestras áreas débiles. El diablo busca nuestras áreas débiles para entrar por ellas a nuestras vidas. Nuestras áreas débiles son consecuencia de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras necesidades, de todo aquello que nosotros anhelamos como humanos, que no está mal desear lo que deseamos. El tema está en qué prioridad le damos en nuestras vidas. Es más importante, hermano querido, es más importante tener una vida de relación con Dios, ser lleno del Espíritu, vivir en su presencia, obedecer a lo que el Señor nos ha mandado a hacer y cumplir en esta tierra, que anhelar los deseos de la vida. Por eso Jesús dijo: muchachos, busquen primero el reino, busquen la presencia de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes quieren lo van a recibir y lo van a alcanzar. Cuando nuestra prioridad son todas aquellas cosas humanas, cuando nuestros deseos es tener todo lo que hay en el mundo, y eso trae un precio de que nosotros debemos entender: o cumplo la voluntad de Dios o cumplo mi voluntad, o hago algo para obedecer a Dios, hago lo que tengo que hacer para obedecer a Dios, o me esfuerzo en alcanzar mis metas humanas. Que no está mal desear y tener lo que anhelamos y deseamos en esta vida, pero todo eso viene cuando nuestra prioridad es el Señor y su justicia. Entonces, cuando nosotros corremos, por eso Pablo dice: muchachos, tengan los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, lo único que anhelamos es agradar a Dios, y todas las cosas vienen por añadidura. Pero cuando nosotros corremos nuestra mirada en el Señor y vamos detrás de todo aquello que nos hace engrandecer, que nos hace enorgullecer, que nos hace creernos más importante, comenzamos a cometer pecado y comenzamos a alejarnos de la voluntad del Señor. La Biblia habla de muchas maneras del pecado: pecados de muerte y pecados de no muerte. Hermanos queridos, hay pecados que están establecidos en la palabra de Dios, que si los cometemos, lo estamos haciendo deliberadamente, y cuando nosotros hacemos esas cosas que sabemos no debemos hacer, algo va a morir en nosotros. Algo va a morir en mi vida, en mi relación con Dios, en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia. Algo va a morir en nosotros. Algo tiene que morir, porque la palabra del Señor habla de estas cosas que nos alejan de la presencia del Señor. Y alejarnos de la presencia del Señor provoca muerte.
muerte. Y la muerte, hermano querido, el único que puede hacer que haya resurrección de los muertos es Jesucristo. Es Dios Padre por medio de su Espíritu Santo. Cuando la palabra habla de pecado, de muerte, lo que se está refiriendo es que hay cosas, hay acciones, hay palabras, hay actitudes que nosotros practicamos, hacemos, que no nos va a traer consecuencias de muerte, pero lo que sí hace es aquellas cosas que nosotros hacemos es retrasar, escuche bien esto, retrasar lo que Dios ha asignado para nuestras vidas. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero hay gente, hay personas que no pueden alcanzar esas bendiciones. ¿Saben por qué? Porque hay vida de pecado, no de muerte, pero de pecado en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestro proceder, que permitimos y que hacemos, que lo único que hace es retrasar la bendición que Dios tiene asignada sobre nuestras vidas. Entonces debemos entender que el pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, lo único que hace es traer pérdida en la vida del hombre. Escuche bien esto: el pecado afecta el estado de ánimo, afecta la vida emocional, afecta la salud, afecta las relaciones interpersonales, afecta tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, afecta las finanzas, afecta los negocios, afecta los proyectos de vida, el trabajo, las amistades, tu vida espiritual, la relación con Dios, tu presente y tu futuro. Todas estas cosas afectan el pecado en nuestras vidas. Entonces, hay cosas que nosotros debemos entender, con las que debemos luchar continuamente para poder avanzar y prosperar. Juan dice, en 3 de Juan 2, dice: amado, le dice a su amigo, yo deseo que tú seas prosperado. Fíjese esta palabra. Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No está hablando de su relación con Dios. El apóstol Juan no está hablando de la relación del hombre con Dios, sino que está hablando del alma. El alma es la que sufre cuando pecamos. El alma es la que está sintiendo los efectos del pecado. El alma es la que está padeciendo todos los ataques del enemigo, porque seamos sinceros, cuando somos tentados en todo lo que tiene que ver con una cuestión emocional. Cuando nosotros prosperamos en el alma, es cuando nosotros le decimos, como dice el Salmo, dice: bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová, y no olvides todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuán importante es entender que para que nosotros, escuche esto, para que usted no caiga en pecado, para que usted no ceda ante la tentación, para que usted no cometa falta delante de la presencia del Señor, lo que nosotros debemos hacer es gobernar el alma, gobernar las emociones, gobernar el ser interior. Cuando yo gobierno al hombre interior, porque déjeme decirle algo, y es para otro tema y otra enseñanza, el que debe gobernar mi vida soy yo. La función del Espíritu, la función del Señor es el de aconsejarnos, el de cuidarnos, el de mostrarnos el camino, es el de revelarnos lo que viene adelante, pero el que toma las decisiones sobre mi vida soy yo. Somos nosotros. Entonces, somos nosotros los que decidimos cómo vivir y cómo seguir el camino de la vida. Somos nosotros los que decidimos si pecar o no pecar, si caer en tentación o no caer en tentación, si escuchar a los malos pensamientos o escuchar a la voz de Dios. Somos nosotros, está en mí. Es por eso que se nos
tiene que revelar que en mí está el poder para vencer. Te falta fuerza, Dios te la da. Te falta fortaleza, el Señor te la da. Te falta fe, el Señor te la da. Lo que nosotros necesitamos, el Señor nos las da para que podamos vencer a los ataques del enemigo. Dice Pedro, después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo, o sea, padecer quiere decir luchar, pelear, resistir, persistir, no caer, aguantar, seguir firme, seguir caminando, no detenerme. Y después de que hayas padecido todo esto, dice, él mismo te perfeccionará, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que cuando yo haya vencido al pecado, cuando yo haya vencido a la tentación, cuando yo haya vencido a los ataques del enemigo, Dios va a completar una obra grande en nuestras vidas. Termino con esto. Cuando el pecado entra a la vida de un hombre, el pecado provoca culpa. Y la culpa provoca depresión. La depresión provoca desánimo. El desánimo provoca enojo. El enojo provoca frustración. La frustración provoca resignación. La resignación provoca odio. El odio provoca amargura. La amargura provoca conformismo. El conformismo provoca más pecado. Más pecado en nosotros provoca violencia. Y la violencia provoca más violencia. La violencia en cualquiera de sus dimensiones provoca pérdidas. La pérdida provoca escasez. La escasez provoca enfermedades en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y la enfermedad, en cualquiera de sus manifestaciones, provoca muerte. Muerte física, muerte emocional, muerte espiritual. Cuando pecamos, algo muere en nosotros. Mas cuando nosotros resistimos al pecado, Dios completa su obra en nuestras vidas. Recuerde esto, el pecado es el instrumento del diablo, de su enemigo, del infierno, para robar, matar y destruir todo lo que hay de Dios en usted. Todo lo bueno de la vida. Pero en esta hora vengo a decirle, después de que usted haya padecido todo esto, Dios te perfeccionará, Él te afirmará, Él te fortalecerá y Él te establecerá. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios te va a recompensar por soportar los ataques del enemigo. Jesús no pudo empezar su ministerio y no pudo tener éxito en su ministerio si Él no hubiese pasado por el desierto y si Él no hubiese soportado la tentación. La tentación a pecar y a no cumplir con el propósito de Dios en su vida. Que el Señor te bendiga.